Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Estáis cómodos? Sí. A ver, vamos a hablar un poquito más lejos. ¿Tanto es mejor? Guay. ¿Sí? Al estar más lejos, a lo mejor hay que hablar un poquito más alto, nada más. Vale. Vale. Venga. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a Exposi TV, Jaime y Manuela Curators, como los podemos encontrar en su Instagram. Luego pondremos todo bien etiquetado, todas las cosas a las que haremos mención a lo largo de esta pequeña entrevista, conversación, las dejaremos también en la descripción del vídeo para que la gente pueda seguir los diferentes proyectos de los que vamos a hablar y también, por supuesto, seguir vuestro trabajo y vuestras iniciativas que vayáis publicando en las redes. Estamos en Expositivi, que es el proyecto de Expositivo de entrevistas online. La semana pasada tuvimos a Cristina Garrido, que es artista, es profe del máster de Landa de Expositivo y también es autora de un libro muy interesante sobre documentación de obras de arte. Es un tema que a lo mejor luego sacamos un poquito que tiene, en cierto modo, algo bastante profundo relacionado con el tema del comisariado. Como decía, Cristina Garrido tiene este libro que habla sobre documentación de obras de arte, que lo ha editado en Caniche Editorial, y esta entrevista la podéis ver en el apartado de Instagram TV de Expositivo Mad. Hoy tenemos aquí a Jaime y Manuela. Hola, vamos a hacer una pequeña presentación y bueno, lo que vamos a hacer va a ser leer la bio que nos han mandado para que los que no les conozcáis, pues introduciros un poquito en su trabajo y en su trayectoria, que es muy interesante y muy extensa. Bueno, pues a estas dos personas que tenemos aquí son Manuela Pedro Nicolau y Jaime González Cela, que se dedican al comisariado y la educación en arte contemporáneo. Su trabajo como colectivo se centra en la investigación artística y su capacidad para generar narraciones que exploren lo social y lo político. Como equipo curatorial han comisariado proyectos para CaixaForum Barcelona, la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid y el programa Mutaciones. También para el Museo de la Biblioteca Nacional, la Fragua de Tabacalera, Promoción del Arte, la Sala Amadís de Injuve, Tasman Projects y la Galería Carlos Carballo en Lisboa, entre otros muchos. En 2016 obtuvieron una beca de investigación en comisariado y mediación en la Real Academia de España en Roma. Y la beca en cura también en el mismo año para el desarrollo del proyecto Chemtrails en Hangar, Barcelona. Han participado en la ampliación del archivo de creadores de Matadero, han llevado del espacio independiente Frágil en Madrid, que también vamos a hablar de él, han dirigido también el programa Tabacalera Educa, que es el programa educativo de Tabacalera Promoción del Arte. Actualmente coordinan el programa Cráter en la Sala de Arte Joven y Venecia Club de Lectura en la Casa Encendida y se preparan para su estancia de investigación en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Navarra, que tendrá lugar próximamente, ¿no? Pronto. Muy bien, ¿qué tal? ¿Os sentís definidos? ¿Os sentís Sí. Muy definidos. bien completo, ¿no? De lo artístico. Sí que, si queréis, comenzamos a hablar de uno de estos últimos proyectos que mencionábamos, de Cráter, que es que está siendo ahora y que de hecho, contarnos un poquito, pero mañana mismo ya tenéis una actividad, ¿verdad? Qué es Cráter? Cráter, bueno, me Vale, lanzo. vale. Nos iremos hablando y completando. Bueno, Perfecto, no, sois completamente libres. Si queréis, podéis interrumpiros, podéis pegaros, podéis lo que sea, vamos. O gritar, que responda el que más grite, si no. no pelearnos. No, Cráter es un programa de actividades que se hace en la Sala de Arte Joven, en Madrid, en la Avenida América.
¿no? Que es una sala en la que suele haber programas de concursos de exposiciones para comisarios, también para artistas, y también hay programas de actividades desde hace unos años que han ido variando. Y este año nos lo propusieron a Manuela y a mí, y pensamos era una especie como de grupo de trabajo, como un grupo de investigación, pero abierto, ¿no? Porque en anteriores años se planteaba, ¿no? Que también tiene un sentido, pues, hacerlo a lo mejor para 10 personas y con esas 10 o 15 personas ir trabajando todo el año. Pues lo que estamos haciendo es plantear algo parecido, pero que cada día pueda venir gente distinta, y sobre todo un poco plantearlo como si fuera una especie de punto de encuentro, ¿no? Para gente que está, en principio pensamos para gente que está empezando en el mundo del arte, o gente que está pensando en presentarse a convocatorias, gente que siente curiosidad, a lo mejor gente que está en la universidad o que está en escuelas de arte o de diseño o de cómic o de música, pero que quiere empezar a relacionarse con el ecosistema artístico, ¿no? Pero a la vez también en las sesiones que hemos tenido hasta ahora, que han sido pocas, ¿no? Porque llegó la pandemia entre medias, siempre ha habido como mezcla generacional, que eso también es algo de lo que buscamos, ¿no? O sea, a lo mejor pues viene gente eso de distintas generaciones o que está en distintos momentos de su carrera, ¿no? La idea era hacer dos sesiones al mes, una en la que estuviéramos Manuela y yo, como dinamizándola o dirigiéndola sobre unos temas en concreto, ¿no? Que es lo que vamos a tener mañana. Y la otra sesión, pues le proponíamos a un artista en principio, aunque estamos abiertos a otros perfiles, ¿no? A que viniese. Y así, pues la gente que ha venido ese día, pues le conoce, el artista pues habla un poco de su trabajo, pues le hacemos una propuesta, ¿no? Sobre los temas que nos interesan, líneas. Bueno, también como para que la gente que venga ese día, pues aparte de conocer a alguien que ya está trabajando, pues se lleve algún tipo de clave o herramienta artística o vital, o por lo menos que salga motivado o motivada de esa sesión. Y comentabais que, claro, imagino que ha tenido que cambiar un poquito la estructura por el tema del COVID. ¿Nos explicáis un poquito cómo está el programa exactamente ahora? ¿En qué consiste? Porque decíais que mañana, ¿no? Hay una actividad. Sí, empezamos a trabajar en este programa pues desde principios de años, finales del 2019, a idearlo cuando nos hicieron este encargo, y las primeras sesiones tuvieron lugar en febrero, a mediados y finales de febrero, y ya la tercera sesión, pues bueno, que teníamos ya preparada y difundida, no fue justo esa semana, la semana iba a ser, creo, no recuerdo si el 15, 16 de marzo, esa misma semana fue cuando se declaró el estado de alarma, así que tuvimos que suspenderla. Hemos estado estos meses sin actividad, pero ahora en junio retomamos. Todavía la sala no está disponible para ser utilizada, así que esta primera sesión que tendrá lugar mañana va a ser online, pero ya están todas las plazas agotadas. La verdad que ha tenido mucho éxito. En esta sesión vamos por un lado, a compartir experiencias y revisar un poco qué ha ocurrido, ¿no? En estos meses en el mundo del arte contemporáneo, que supone, bueno, a nivel de contexto artístico y de producción y de trabajo, todos los resultados sociales, económicos, ¿no? de la pandemia. Y por otro lado, analizar también y compartir experiencias sobre el sistema de convocatorias. Ahora mismo en la Sala de Joven están todas las convocatorias, algunas cierran mañana pasado mismo, pero bueno, son los últimos días de las convocatorias. Esta sala se rige por ese sistema de convocatorias y es una realidad muy extendida, ¿no? en España y a nivel internacional. Y queremos un poco problematizar este sistema de convocatorias, pensarlo, y también, bueno, pues un poco con esta idea de compartir experiencias para que personas que quieran entrar en este contexto o, bueno, trabajar en ello, pues por un lado que se puedan motivar y por otro lado que puedan evitar la frustración un poco.
Ujú. Claro, es cierto que, o sea, no solamente hay cambios logísticos, ¿no? O sea, como el tema de que, por ejemplo, la sesión de mañana no se pueda realizar de forma presencial, sino que también hay cambios directamente conceptuales, ¿no? Porque la materia con la que se trabaja ahora, que es pues, respecto al arte contemporáneo, en cuanto al pensamiento y a la creación, ha cambiado también, ¿no? Claro, la idea de Cráter es eso, un punto de encuentro en el que poder compartir ideas y reflexiones sobre temas de actualidad, ¿no? Entonces ahora mismo pues, nos parece que esto es importante compartirlo, igual que la estructura de las convocatorias. Bueno, hablaremos de esto también, ¿no? De Claro. cómo, de qué supone también a final de año. Tenemos, o sea, el programa de Cráter al final de año, hacia noviembre, se cierra con unas jornadas un poco más extensas que duran 3 días y que este año también estamos ahora como en el grueso de trabajo de diseñarlas, pero sí queremos que estén un poco dirigidas también a analizar los proyectos digitales, ¿no? Y a pensar un poco en cómo se están desarrollando, cuál es la historia de estos proyectos y cuáles son sus posibilidades, ¿no? También, bueno, porque vemos Claro, que los próximos años no creemos que haya que renunciar a lo físico ya, ¿no? Ni a lo presencial, pero desde luego por los próximos años, por lo que podemos empezar a especular, va a ser importante, ¿no? Y también es un espacio de experimentación, puede ser muy interesante, pero bueno, hay que trabajarlo específicamente. Sí que en principio a final de mes volveremos a la sala con una sesión con José Díaz, que es el invitado de este mes y que bueno, que esperemos eso que ya pueda ser presencial y vernos allí, que José Díaz es también compañero de Expositivo. exactamente. José Díaz, premio de arte joven en la última edición de Arco por la Comunidad de Madrid, también, por cierto, y que tengo apuntado que es el 24 de junio, ¿no? Sí, Sí. eso es. Y también Muy bien. a él nos une una pasión por los juegos de mesa, el mundo de la fantasía y intentaremos hablar de esas cosas, ¿no? De qué Uf, relación tiene esto con el mundo del arte contemporáneo o con su qué, trabajo. qué maravilla. Es verdad que él es muy de sus cositas así, ¿no? De las figuritas antiguas y todo eso. Y es muy interesante. Es verdad que también, además, es como habéis comentado, es profesor del máster de Landa. Y también nos une un aspecto más, ¿no? Que es de colaborar con vosotros en esta exposición que hemos mencionado antes en la presentación, que fue en Lisboa. ¿Cómo se llamaba ese proyecto, perdón? Play of Boundaries. Place of Eh, Boundaries. sí, y la idea era, bueno, era una propuesta que vino desde la galería Ajá. y yo creo que querían, sobre todo, como un poco de empezar a trabajar con gente más joven. Entonces le pidieron a una comisaria portuguesa que hiciera una selección de 5 artistas portuguesas y a nosotros lo mismo con artistas de nuestra generación. Y José ya le conocíamos su trabajo, pero nunca habíamos trabajado con él. Entonces, pues también fue como una oportunidad para decirle si se apuntaba. Y ahí es donde descubrimos que éramos bastante frikis todos. Qué guay. ¿Ves? Siempre el comisariado sirve también para eso, ¿no? Tiende todo, parece que puede tender todo tipo de lazos de repente, ¿no? Así como, entre otros de amistad y por supuesto también de hobbies compartidos. Es muy interesante que podamos hablar de esto, de un proyecto internacional que además planteaba como ese diálogo, ¿no? Eso es un aspecto que es muy importante en realidad dentro del comisariado. Y que vosotros lo habéis llevado a cabo en este proyecto, pero también lo hacéis a otras escalas también a nivel local, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, es verdad que en el tipo de, bueno, en las líneas de trabajo de comisariado que llevamos, desde luego esa dimensión social es fundamental y también todo lo que tiene que ver con, bueno, con el contexto, con entender también que los contextos generan líneas de trabajo, que compartir experiencias es fundamental también y que la creación es algo social y colectivo, ¿no? En ese sentido, pues también la dimensión generacional para nosotros es también muy importante, ¿no? Como creemos que desde el comisariado una de las labores
más interesantes es investigar desde esa perspectiva, ¿no? Y potenciar, impulsar proyectos que generen espacios de diálogo entre artistas de la misma generación y también de generaciones diferentes, ¿no? Y de contextos distintos, pero con esa parte de interrelacionar, ¿no? Obras, ideas y formas de producir, pues es súper importante para nosotros. Y os ha acompañado en varios proyectos, ¿no? Como, por ejemplo, volviendo un poco a la Sala de Arte Joven, que es el lugar donde se desarrolla Cráter, donde vosotros pudisteis desarrollar vuestro proyecto de Se Busca Comisario, porque estas convocatorias de las que estabais hablando, precisamente fuisteis vosotros uno de los ganadores en un año y pudisteis desarrollar un proyecto que también se basaba mucho en esa idea de diálogo local y generacional. Sí, sí. Era un proyecto Correcto. que se llamó, que se llamó CITI, que era el Centro de Investigaciones Técnicamente Imprevisibles, ¿no? Lo hicimos en el 2013, 15, en el 2015, ¿no? Reunía todo. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, reunía artistas que trabajaban al final de maneras y con metodologías muy distintas sobre la ciudad, sobre distintos aspectos de la ciudad, ¿no? Y como que hicimos una primera exposición que tenía más que ver con la historia de la ciudad, otra que tenía más que ver con los movimientos sociales, políticos y de resistencia, y otra más con los espacios. Y un poco el objetivo, uno de los objetivos, ¿no? Porque tenía varios, era más que una exposición, era un programa de exposiciones, porque estuvimos seis meses, ¿no? Antes, por lo menos, en Se Busca Comisario te daban una cantidad de dinero y un tiempo y tú lo administrabas y dirigías la sala durante ese tiempo. Y un poco uno de nuestros objetivos era intentar entender pues, cuál era el lugar que ocupaba la sala en el barrio en el que está, ¿no? Que es también como un cruce de barrios, ¿no? Que está como entre Prosperidad, Guindalera, Avenida América, que es una de las salidas de Madrid, también muy cerca, o sea, al lado de la estación de autobuses. Está dentro de un edificio de vecinos, o sea, en el piso de arriba, pues en el primero pues hay vecinos y también muchos de los proyectos tenían que ver con trabajar con esos vecinos o con centros que había cerca, ¿no? Pues había uno que era todavía está la Escuela Popular de la Prospe y había un grupo de historia. Pues estuvimos metidos en el grupo de historia. Bueno, había una relación, ¿no? Pero sí es verdad que este proyecto es muy significativo en ese sentido que dices de generar relaciones o de esta idea generacional, porque la propia sala ahora es un poco diferente las bases, pero en ese momento los artistas tenían que ser o tener relación con Madrid y ser menores de 35 años, con lo cual ya, o sea, nos daba, o sea, el marco ya estaba dado que tenía que estar en esa línea, ¿no? Y nosotros habíamos hecho nuestro primer proyecto juntos en Barcelona y teníamos como y además con una colección de arte, o sea, no trabajando con artistas, sino con obras descontextualizadas dentro de una colección. La Caixa. La Caixa, entonces para nosotros era como, nos apetecía mucho como trabajar en Madrid, que en el fondo es donde nos hemos criado y estudiado y todo, y además con artistas vivos, ¿no? O con artistas, o trabajar directamente con artistas o con piezas de una exposición, de una colección, que es otro trabajo interesantísimo, pero en ese momento teníamos como esas ganas y entonces esta convocatoria nos daba como el marco perfecto, ¿no? Que a veces también es eso, en esta línea de las convocatorias también es interesante intentar encontrar, si no el marco para el proyecto que ya tienes desarrollado, sí el marco en el que quieres trabajar, ¿no? Que estas convocatorias generan marcos concretos, que a lo mejor un proyecto que ya tienes planteado para otro espacio o en otra línea de investigación no se adapta a eso y quizás es muy forzado cómo adaptarlo. Y bueno, claro, eso es muy interesante. Parece que encaja un poco con la línea que se oye mucho ahora de museos situados, de voces situadas, ¿no? Esa idea de ser consciente de tu punto geográfico, pero también de lo que te rodea, ¿no? A nivel social, a nivel político, ¿no? Y a nivel cultural con el contexto más cercano. Es una de las líneas a las que parece que sí que se va enfocando, que se ha ido enfocando en los últimos años. No sabemos lo que pasará ahora, a partir de la era post-COVID, pero últimamente sí que se ha ido trabajando mucho en esa línea, ¿no? Os quería preguntar una cosa sobre esta convocatoria.
¿vosotros qué formación teníais en el momento de ganar esa convocatoria? Y ya habíais tenido anteriores experiencias como comisarios, pero ¿con qué bagaje contabais, más o menos? ¿Cuál había sido vuestra formación en este campo? Pues parecida. Los dos hicimos Historia del Arte. Bueno, yo en la Complu y Manuela en la Autónoma. Y hicimos un máster después era de arte contemporáneo y cultura visual que se hace en el Reina Sofía, ¿no? Que lo hace el Reina Sofía con la Complu y la Autónoma juntas. Y ahí nos conocimos y eso, digamos, que a nivel académico es lo que habíamos hecho, ¿no? Aunque después hemos seguido estudiando, trabajando, haciendo cursos, aprendiendo. Y después, a nivel más laboral, la primera convocatoria a la que nos presentamos y tuvimos la suerte de ganar fue esta de la Caixa, que era, pues, casi es como de las más grandes que hemos ganado y fue la primera de todas, ¿no? Y bueno, antes sí teníamos experiencia independiente, ¿no? Como con colectivos claro, sí. Que habíamos estado trabajando. Sí, cierto, claro. Los dos teníamos un colectivo, o sea, cada uno el suyo. El mío se llama Calypso Facto, que sigue en activo. Y el suyo era Catenaria. Y era con amigas de la facultad, ¿no? Con esa idea de terminas Historia del Arte o estás a punto de terminar y te das cuenta de que no has conocido a un artista de tu edad nunca, que es entiendes que hay algo ahí que es el comisariado, pero no sabes muy bien en qué consiste. Entiendes que es trabajar con artistas, ¿no? Que eso creo que es una de las bases, o con las obras de los artistas, si los artistas no están, por lo que sea. Y entonces nos metimos en esos colectivos pues para empezar a hacer cosas que no lográbamos hacer en la facultad por otros medios y que tampoco conocíamos cursos o todavía no estaba tan extendida, ¿no? Esta práctica. Claro, es que estos colectivos también eran alternativas a las prácticas no remuneradas en galerías, museos y tal, ¿sabes? Que era una forma de decir, bueno, no queremos dar nuestro trabajo gratis, pues nos montamos nuestros propios colectivos y aunque nos cueste 50 euros a cada uno montar una expo y tal, pues no aprendemos de otra forma más experimental. Claro, es interesante ver cómo a fin de cuentas la formación académica más clásica, que en este caso sería Historia del Arte, que es una de las principales vías, ¿no? Uno de los itinerarios que uno se imagina rápidamente, que más relacionados con el comisariado. Al final, lo que es el mundo académico se queda muy corto, ¿no? A la hora de hablar de prácticas reales y, bueno, ya temas locales, situados, como los que contábamos, pues a años luz, ¿no? Quizá. Eso es una cosa que no sé si la habéis comprobado vosotros mismos. Sí, nosotros la formación que tenemos es, más académica, era más general, ¿no? Sí que eso, con este máster de Historia del Arte, de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, pero que no era específico de comisariado, en el que se trataban muchas cuestiones sobre comisariado, pero no era totalmente específico. Yo luego hicimos algunos cursos cortos aparte para seguir, pero es verdad que esa experiencia independiente con los colectivos y las convocatorias han sido nuestros másters también, ¿no? Claro, no hay nada como trabajar para aprender, ¿a que sí, no? O sea, eso es... Total. Eso, y que también los dos trabajamos y lo hemos seguido haciendo después en departamentos de educación, ¿no? Manuela estaba haciendo el Reina Sofía y yo en el K2M, y antes había estado en la Biblioteca Nacional, y eso también ha marcado, yo creo, mucho como nuestro interés también el comisariado como mediación, el interés por los proyectos educativos, ¿no? Sí, por lo que nos unimos un poco también. Sí. Claro. Encontrábamos ahí Vamos a recordar brevemente que estamos en Expositivi, el canal de entrevistas de Expositivo, y estamos hablando con Jaime y Manuela Curators, aprovechando y saludamos a la gente que se ha ido conectando ahora mismo y continuamos con la charla, porque estamos introduciéndonos dentro de lo que es el mundo del comisariado y cómo lo habéis vivido vosotros.
Porque, ¿qué tiene de particular este oficio? Es que que me gustaría que intentáramos hacer una pequeña especie de definición, porque se lo hemos visto desempeñar a todo tipo de personas, ¿no? A editores, a arquitectos, a diseñadores, a directores de cine, a profesores, a escritores. O sea, como hemos visto muchos, sobre todo en los últimos años, que ha cobrado más relevancia esta figura, hemos ido viendo cómo de polivalente, ¿no? Es este oficio. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, no, yo creo que también es, es algo complejo, ¿no? Y que desde nuestro punto de vista, ¿no? De lo que hemos ido trabajando, dependiendo de los proyectos, hemos tenido que hacer una serie de cosas u otras, ¿no? Que al final es muy distinto montar o pensar una exposición para un lugar que hacer un programa, que comisariar un programa educativo para otro. Al final, pues no, varía, ¿no? Pero bueno, siempre hay como unas líneas que coinciden, ¿no? Que yo creo que en nuestro caso ha sido el trabajo con artistas, ¿no? Es algo que siempre nos ha motivado, ¿no? Y es algo que nos impulsa, ¿no? Que es cuando empezamos a pensar un proyecto o nos llega un proyecto o nos proponen, parte siempre un poco de pensar en con qué material nos apetece trabajar o nos parece interesante, ¿no? Y ahí, pues, bueno... Sí, un poco la conjunción entre obras, marco, que muchas veces es espacial, pero bueno, pueden ser otros, ¿no? Y públicos, ¿no? Como quizá en esa, como de alguna forma establecer esa conexión. Durante el curso, ¿no? Hemos hecho ya 2 ediciones de un curso más corto, que para este año, bueno, luego lo podemos hablar, planteamos un curso más largo, anual, y en estos cursos ha sido también muy interesante cómo es difícil de definir con una única definición, ¿no? Cada comisario, cada curador, plantea su práctica desde un lugar. Para nosotros la investigación es una base fundamental. Muchas veces también con las alumnas hemos llegado a pensar que quizá cuando hablamos de comisariado hablamos de una metodología de investigación basada en la investigación, en la conexión. Y si lo pensamos más históricamente, ¿no? A nivel histórico, sí el comisariado vendría de la conservación de museos. O sea, como son las figuras de los conservadores de museos que se desarrollan desde los primeros museos, desde la existencia de los primeros museos, que en los años 60, especialmente, bueno, obviamente es una historia occidental, una visión muy occidental de esta línea, pero que, por ejemplo, con la figura de Harald Seaman, que en 1960 y algo, no recuerdo bien si era 1968, sale de su puesto en la dirección de la Kunsthalle de Bern, porque decide hacer como una carrera independiente, ¿no? Como en ese momento, bien, figuras que tenían que ver más a lo mejor con la conservación o críticos de arte o galeristas a trabajar en esta línea, ¿no? Más independiente, no relacionada directamente con una institución, con un espacio o o sea, más hacia la investigación propia, ¿no? Exactamente, hacia la investigación y hacia crear un discurso que muchas veces es muy personal, ¿no? O en otras veces es más analítico quizá, pero que sí que se trabaja, o sea, sí que se trabaja como persiguiendo una idea, ¿no? Como la visión de un proyecto o la visión de alguien, ¿no? Podría ser más o menos. Sí, y sobre todo, claro, si estás trabajando en la actualidad con artistas vivos, ese material, ¿no? Sobre el que estás estudiando se convierte en algo fluido, ¿no? Que está cambiando continuamente y que a veces es difícil de aprender o de atrapar, ¿no? Y un poco también ahí está un poco pues el reto, ¿no? Del comisariado, ¿no? Que también está muchas veces en generar diálogos, que es lo que tú decías al principio, ¿no? Que son pues diálogos en distintas fases del proyecto. Desde luego, al final se habla de diálogos entre las obras, dentro de un espacio, pero también el cómo el comisario
genera o desencadena pues un diálogo con el público, ¿no? En función de qué tipo de piezas o qué dispositivos de mediación propone el equipo de educación, ¿no? Que también es algo que Claro. se puede entender como comisariado, o incluso con el diálogo con la institución, ¿no? Que muchas veces, cuando nosotros pensamos un proyecto, una de las primeras cosas que tienes que pensar es dónde lo estás haciendo y para quién. Y a veces ese diálogo es fructífero, frustrante o educativo, ¿no? También, incluso para la propia institución, para nosotros o para los artistas, ¿no? El lograr mantener un diálogo interesante, pues es, yo creo que también como uno de los méritos o de los objetivos que tiene que ponerse un comisario. Es interesante. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es educación, que es esa labor que hacen los museos, los museos para acercar, muy relacionada también con el ámbito de la mediación, ¿no? Para acercar la obra al público, con respecto a la otra educación, que es lo que vamos a llamar formación, ¿de acuerdo? ¿Cómo veis el futuro de ambas? No vamos a turullar con una pregunta doble. Vamos a hablar, si os parece bien, de lo que es la formación en cuanto en general, que es uno de los temas que ahora mismo estamos viendo, ¿no? A raíz de todo el tema del COVID. ¿Cómo veis el futuro de la formación? Porque es complejo, ¿no? O sea, ¿qué opináis al respecto de toda esta digitalización, de estos nuevos planteamientos, de nuevos modelos curriculares, etcétera? Bueno, nosotros ahora mismo, claro, como todos estamos teniendo, ¿no?, que replantear algunas prácticas y llevarlas a un formato digital. En la experiencia que estamos teniendo ahora mismo, que todavía no es tanto de formación en ese sentido, sino más de educación artística, museos, con Crat, con Venecia en la Sala de Arte Joven, este traslado al online, o desde la perspectiva que hacemos es desde generar un espacio propio, como no intentar traducir siempre las dinámicas, sino pues realmente pensar dinámicas específicas para hacer a través de Zoom, ¿no? O si es en YouTube con vídeo, bueno, como considerar que todas esas plataformas, qué formas de contacto generan. Y entonces, bueno, pues como ampliar las posibilidades o jugar con ellas desde ahí, no tanto como desde ideas que ya tienes de lo presencial. Claro, porque tiene su propio lenguaje, ¿no? O sea, perdón. Claro, sí, total. Que tendremos que aprender también. Claro. Exactamente. Lo que sí que nos estamos planteando es, un énfasis también, que ya lo tenía en los cursos anteriores, pero sí un énfasis en la investigación compartida y también en alternar distintas dinámicas, ¿no? Como pues eso, jugar a intentar ver cuáles son los pros y los contras, ¿no? Por ejemplo, con estas experiencias que estamos teniendo, pues claro, nos pasa eso, que perdemos, o sea, que lo que hemos visto, por ejemplo, es que se amplía el radio de acción, ¿no? O sea, que, por ejemplo, Venecia, el club de lectura que hacemos en la que está encendida, era algo que iba a venir solo personas de Madrid y de repente en la traslación online, que cambiamos el formato y se convirtió en una red de microrelatos, de repente llegan relatos de Chile, de Argentina, de Uruguay, ¿no? Pues claro, en ese sentido se amplía mucho el marco de acción, pero bueno, claro, por otro lado, pues se pierden los cuerpos y se pierden las cañas de después. Que bueno, claro que también es muy importante. Que son fundamentales, pero bueno, habrá que ir inventándose otra poco a poco, ¿no? Eso es un poco los cursos también que estamos asistiendo como alumnos nos pasa también, que de repente es como, vaya, vemos ahí a colegas y luego es como, bueno, no nos podemos... ¿Qué tal estamos? Hola, bueno, pues nada, hasta luego, plum, y cuelga, así es como en plan de, joder, pues vaya rollo, ¿no? Así como... Es muy interesante cómo lo que vamos a ver, ¿no? Que cómo se están mutando todas estas disciplinas, cómo las disciplinas están siendo también, se van a mutar también ellas mismas, ¿no? Como incluso la propia disciplina del comisariado, ¿no? Sí, es gracioso ver cómo, bueno, es interesante, más que gracioso, ver cómo se va a ir desarrollando todo esto y vamos a tener que estar muy, muy atentos. Lo que sí que, o sea, yo quería preguntaros
si es posible que esta crisis levante otra crisis más que ya estábamos viendo un poco quizá, que es la crisis de esa forma de enseñar quizá más clásica o la crisis en general de la academia y de ciertas cosas inamovibles que había antes. Parece que ahora va a ser todo un poquito más flexible quizá. Espero que sí, ¿no? Eso sería una de las, ¿no? de los puntos a favor, ¿no? de esta imposibilidad de quedar con gente en clase y de manera cómoda, ¿no? Pues claro, yo creo que también esa parte digital va a flexibilizar, pues, metodologías, ¿no? Todavía estamos pensando, ¿no? Cómo llevarla a un sitio que nos interese, pero creemos que sí. Y, bueno, en eso estamos ahora mismo. Sí, todo Vale, ¿cómo? en principio lo vemos mucho enfocado eso, como apoyar, impulsar y favorecer las investigaciones de las personas que están en estos cursos, ¿no? Como que también la idea es eso, tanto individuales como también generar dinámicas de investigación compartida. O sea, como que entre lo que vamos a intentar es todo el rato jugar con esto, pues a través de las aplicaciones digitales también, porque imaginamos que siendo online, esta vez no todas viviremos en Madrid, como ha pasado en las ediciones anteriores, ¿no? O sea, pues eso, intentar como coger lo bueno y no suplir lo malo, porque no se puede suplir, sino generar otra vía y otras ideas y otras formas de trabajar. Habéis mencionado... perdón. No, decía que en general la sociedad en estos 2 meses se ha hecho una especie de máster avanzado en tecnología. Total. Y en comunicación digital. La gente ha aprendido. Totalmente, sí. De las primeras conversaciones Skype o Zoom o lo que sean, ahora prácticamente hay un experto en cada casa en eso, ¿no? En solo 2 meses, porque es que ha sido un aprendizaje por necesidad, ¿no? Que es cuando yo creo que más se aprende, ¿no? Cuando quieres aplicar. Y los servicios también se están desarrollando a toda pastilla, ¿no? Como que ha habido como un desarrollo Totalmente. de todas esas plataformas. De herramientas, posibilidades. También cosa Sí. que estamos haciendo con amigos, artistas o profesores es compartir pues estrategias. ¿Cómo lo estás planteando tú? Pues, joder, mañana tengo una clase con 50 estudiantes de español en la universidad. ¿Y qué haces? ¿No? Y trucos, que es más difícil, que es más fácil. Y pues eso. ¿Cómo lo veis? Es que habéis mencionado Venecia, el Club de Lectura de la Casa Encendida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en ese caso en concreto? Pues nos pasó un poco parecido con Cráter. Iba a empezar, o sea, directamente la primera sesión era el 16 de marzo. Claro, lo tuvimos que cancelar y un poco en este clima generalizado inicial del confinamiento, pues esto mismo pensamos, inicialmente iban a ser sesiones, encuentros, ¿no? Con unas lecturas previas en relación a la programación de la Casa Encendida, y en las que, ¿no? Pues reunirnos en las propias salas de exposición o en distintos espacios, iba a ser un poco móvil, por distintos espacios de la Casa Encendida. Y al ver como la imposibilidad de hacer esto, decidimos cómo llevarlo a online durante estos meses, pero con otro formato. Así que lo que hicimos es una red de relatos en los que nosotros cada semana enviábamos un relato y una propuesta de ejercicio, y las personas que se inspiraban esa semana en que estaban apuntadas contestaban con microrelatos. Y la verdad es que pensábamos que recibiríamos, pues yo qué sé, 10 cada semana máximo. Y yo que sé, hay semanas que hemos recibido 50. O sea, que ha sido como muy bonito y también, bueno, como ver cómo... también nos interesaba esa parte de experimentar con cómo lecturas que hemos hecho en otros momentos, ahora las leíamos siempre lees desde donde estás, ¿no? Como es bastante difícil, ¿no? Como salir del lugar y como muchos de estos microrelatos pues eran respuestas a esas lecturas que a veces señalaban, pues sí, como el machismo de algunos personajes, o incluso, ¿no? Como que sí que había como directamente críticas o otras versiones desde el presente, o bueno, como desde la ficción se puede también generar diálogo con esos escritos, ¿no? No simplemente como desde una reflexión más literaria, ensayística, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. Claro, y ahora lo que va a pasar
es que, o sea, como en principio Venecia iba a ser un club de lectura, o sea, quedar 10 personas o 15 en la casa encendida, y se hizo esta red de relatos que explica Manuela, pues vamos a mantener la red de relatos y también lo vamos a hacer presencial. O sea, que va a tener como dos líneas, ¿no? Porque ya que se había creado esa red, ¿no? Que era Claro, claro. transoceánica, pues no va a acabar con ella, aunque ya pudiéramos quedar en la misma sala, ¿no? Pues va a tener esas dos líneas. También es que ha sido como, ¿no? Ha sido como muy bonito también compartir algo así durante estas semanas en las que, bueno, pues unas personas la han pasado peor que otras, pero bueno, la tensión y las dificultades eran generalizadas y ha sido un espacio muy bonito. Hicimos también como un encuentro final, como un poco para cerrar este momento de confinamiento cuando ya se ha ido abriendo, que claro, por ejemplo en Chile nos decían, oye, que aquí no estamos abriendo nada. Entonces, bueno, por eso un poco la idea es que a partir de vamos a retomar la Es muy bonito. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? ¿Hay que inscribirse a través de la página web? En la página web está toda la información. De la Casa Encendida, Venecia. Venecia Club de Lectura. Y para inscribirse hay que escribir a exposicioneslce@montemadrid.org, creo, pero lo estoy haciendo así un poco de memoria. Mejor. Bueno, lo pueden buscar en la web entonces de la casa. Es muy bonito ver cómo vuestras herramientas se expanden, ¿no? De repente, o sea, eso, trabajar con literatura, trabajar con ficción. O sea, es una forma también de expandir ese tema que hablábamos de la interdisciplinariedad, que es una cosa que cada vez a la que atiende también mucho el comisariado, cuando no se centra solamente en una práctica, sino que se expande, ¿no? Sí, en particular la literatura. O sea, al final nosotros, muchos de los proyectos que hemos hecho siempre tienen un input, un desencadenante literario. O sea, igual que leemos ensayos, intentamos aprender de la ficción literaria o del nuevo periodismo, por ejemplo, lo que hablabas de City, ¿no? Que era artistas que utilizaban metodologías que no eran las de la academia para hablar de la ciudad. Pues uno de nuestros referentes era pues, el nuevo periodismo, ¿no? De los 60 americano, de Tom Wolfe o Truman Capote, ¿no? Escritores que ponen pues, estrategias literarias pues, al servicio del periodismo, ¿no? Y de contar historias reales, ¿no? Pues un poco ese tipo de paralelismos entre literatura y arte contemporáneo los hemos seguido trabajando. Bueno, con la ciencia ficción, que es casi una de las líneas principales en las que hemos desarrollado más proyectos. Me gusta mucho que se toque ese tema, ¿no? O sea, que la narrativa, que se utiliza mucho en arte contemporáneo, muy vinculada al discurso, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? La narrativa como parte del trabajo del comisariado que vosotros, en efecto, habéis desarrollado en muchos proyectos y vais a desarrollar también un poco, en cierto modo, también a lo mejor con ruido de fondo, esta propuesta que tenéis para desarrollar en Huarte, Navarra. Contadnos un poquito cómo es ese proyecto, porque os voy a pedir si seríais capaces de definirme qué tipo de comisariado se desarrollaría durante esa residencia que vais a hacer. Pues es una residencia de investigación, con lo cual no necesariamente se va a acabar en un proyecto cerrado. Igual, o sea, hay posibilidades y quizá, bueno, al menos no en la primera fase. No en esta primera fase de residencia, claro. Vamos a estar allí 2 meses y este proyecto que hemos llamado Ruido de Fondo, a lo que nos queremos dedicar esos 2 meses es a revisar y profundizar en una cuestión que nos interesa mucho, que es la mitología contemporánea y cómo se construye la mitología contemporánea, entendiendo que mitología contemporánea es todos esos relatos que nos afectan, ¿no? Porque construyen nuestro corpus cultural y nuestra forma de pensamiento. Y bueno, ¿qué juegos se generan a partir de ahí? ¿Cuál es la relación con el arte contemporáneo, ¿no? En esta línea que decías de cómo la narración
es un elemento clave o muy importante de las prácticas artísticas, pues cómo se desarrollan esas relaciones. Entonces, fundamentalmente, pues nos dedicaremos un tiempo a revisar y poner en orden ideas que tenemos y cosas A empollar, ahí. hacia nivel teórico, que esto que nunca te da tiempo porque vas corriendo, ¿no?, a sacar cosas adelante y a apagar fuegos. Y entonces es lo bueno también de las residencias, ¿no?, que generan un espacio-tiempo ahí un poco más calmado y más enfocado en un tema concreto. Y por otro lado, pues también revisar y descubrir, ver otros artistas, ¿no?, prácticas artísticas, a distintos artistas que trabajen con esta idea de mitología, que a lo mejor tampoco es que en su práctica lo definan así, pero que a nosotros nos interese, ¿no?, por esta línea. Entonces, bueno, pensamos en esa mitología, pensamos que a nivel contemporáneo, además, ¿no?, de las leyendas urbanas, por ejemplo, que ya es como una mitología casi clásica, ¿no? O sea, no pensamos tanto como en la mitología clásica, sino pues eso, en una mitología construida en la que se cruzan leyendas urbanas, teorías de la conspiración. Por eso todo lo que tiene que ver con Internet también, ¿no?, como la mitología de Internet también nos interesa. Pero bueno, a la vez, por ejemplo, también hay como cantidad de artistas contemporáneos que lo que hacen es fijarse realmente en saberes antiguos, ¿no? O en tradiciones antiguas o mitos antiguos, ¿no? Como una especie de interés por lo folk, ¿no? Por el folclore, ¿no? Pues también es algo que a nosotros nos interesa y que creemos que hay muchos artistas a los que les interesa y nos gustaría también, pues, investigar por ahí, ¿no? Y también por eso nos interesaba hacerlo en Huarte, que es una pequeña ciudad cerca de Pamplona, ¿no?, en esta posición un poco, bueno, no sé si periférica, pero sí entre lo urbano y lo rural, ¿no?, como en estos limbos también que nos parecía un lugar súper interesante. Pero claro, también como hiperconectado con todo a través de Internet, como todos los espacios, ¿no? Como que nos gustaba ese espacio para experimentar, porque también allí lo que haremos son sesiones de investigación conjunta con otros artistas que estén en residencia, gente al público habitual. Conocer el contexto de ahí también, ¿no? Que es una de las cosas por las que se suelen hacer residencias, es para, bueno, aterrizas en un sitio y conoces a la gente de ahí, a los artistas, comisarios, educadores, lo que sea, ¿no? Y que también se te amplía tu mundo laboral y personal. Es interesante cómo, solo por curiosidad, y también a lo mejor se lo pregunta también más gente, ¿cómo planteáis esa metodología? ¿La presentáis, la habéis presentado en el proyecto para poder acceder a la residencia? ¿Habéis hecho un plan? Sí, normalmente hay que hacer un cronograma. Bueno, nosotros hacemos una especie de cronograma cuando presentas un proyecto para que se den cuenta que tienes... Que sabes de lo que hablas. Que sabes más o menos de lo que hablas. Claro, que tiene un fin, ¿no? Que no es ahí, voy a pasar ahí un tiempo hasta que me aburra. Ahora no me acuerdo exactamente del cronograma, pero vamos, es poco a poco. Luego ¿no? seguro que todo Claro. Porque ahí teníamos, ¿no?, como una semana, pues primera semana teoría, segunda semana visitas de estudios artistas, tercera semana tal, y luego las 4 siguientes semanas vamos a hacer esas sesiones semanales con un grupo que ya se haya formado, pues hacer también la difusión de ese grupo. Nosotros también, por ejemplo, allí nos interesa mucho ver cómo trabajan en el Centro Huarte, que tiene una dirección de 4 directoras, que tienen un rollo muy distinto a otros centros de arte, ¿no?, como una estructura muy diferente. Entonces, por ejemplo, eso ya es otra cosa que ya nos atrae de allí, también lo hablábamos, ¿no? O, por ejemplo, también hay unos libros que se han hecho muy famosos ahora sobre el Valle del Baztán y una investigadora, Dolores Redondo, vamos, es un bestseller en el que está esta policía que intenta descubrir unos crímenes y se han hecho... Ah, sí, me ha hablado de ella una amiga mía que dice que está súper viciada. O sea, que está enganchadísimo. Se han hecho muy famosos. Y en esos libros se mezcla también un poco pues la labor de esta policía pues con leyendas típicas navarras, de personajes mitológicos, e incluso han tenido tanto éxito que ya se han empezado a hacer tours turísticos por el valle, por el Baztán, explicando la novela, explicando los sitios. Incluso está cambiando un poco el paisaje. Este libro que habla del Valle de la mitología lo está cambiando, ¿no? También desde un punto de vista del turismo, que casi es algo también muy relacionado
También con bueno, relatos y con el narrativas. relato. Claro, por supuesto. Es que estoy pensando justo en... Claro, a lo mejor acercarnos un día o varios a ver cómo esas novelas que tienen que ver con mitología vista desde ahora están cambiando el paisaje de ahora, ¿no? Incluso la economía de ese lugar. Podría ser Totalmente. Es una cosa como que relaciona mitología y mitomanía y me he acordado me he acordado de, por ejemplo, de los tours para ver dónde mataba Jack el Destripador a las prostitutas o, por ejemplo, el mapa de Jane Austen por toda Inglaterra, ¿no? De donde cómo desarrollan todas esas historias. Es una cosa también muy de comisariado al final, como muchas cosas de las que estamos hablando. Y también, o sea, ese tema del mapeo, ¿no? Vosotros habéis trabajado justamente con ese aspecto en Roma, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es ese tema de lo de mapear y lo de trazar nodos y unir? En Roma lo hicimos en City lo hicimos un poco, ¿no? En la Sala de Arte Joven. Exactamente. Y en Roma como que cambió la escala, ¿no? En City era ver la Sala de Arte Joven dentro de ese barrio, conjunción de barrios. En Roma era un poco pensar en la academia dentro de la ciudad, la Academia de España en Roma, ¿no? Que es un sitio de residencias donde van artistas, investigadores, musicólogas, escultoras, comisarios, bueno, desde el siglo XIX. Pues un poco lo que queríamos entender o intentarlo, ¿no? Era ver el papel que tenía en la ciudad y ver cómo se podía desarrollar más la conexión academia-resto de Roma, ¿no? Y entonces, pues, por un lado hicimos un programa de actividades siempre mezclando a un compañero o compañera de la academia con instituciones o artistas de Roma o de Italia. Y por otro lado hicimos un mapeo que fue maravilloso porque teníamos una moto y entonces nos recorríamos Roma. Al sitio que nos gustaba, pues apuntábamos galería de Pripí, especializada en esto, o librería feminista del Piñeto, pues apuntábamos dónde estaba, ¿no? Como hacer una pequeña ficha y después muy analógico. Low-tech total, vamos. Escrito a mano, que resiste a un apagón electrónico y eso pues era un mapa que tenía un montón de entradas que lo dejamos plantado en la Academia de Roma para los siguientes becarios que llegasen a la academia, pues ya tuvieran esa información de entrada en la primera semana, ¿sabes? Ya podías localizar dónde estaba un centro social que te interesase, dónde estaba la galería, la biblioteca, la universidad con ese profesor o profesora que hace este programa, bueno. Sí, solíamos además dar algún contacto de referencia cuando lo teníamos, ¿no? Por ejemplo, si era la Universidad de Belle Arti, pues la Academia de Belle Arti, pues algún profesor con quien hubiéramos tenido contacto, pues ya lo dejábamos ahí también, pidiendo permiso y tal. Es muy guay, se ve además que forma parte como de vuestra labor esa cosa de compartir y difundir, ¿no? Difundir el conocimiento, lo que sabéis, y vuestra propia experiencia y también lo que veis, ¿no? Es muy interesante. Quería hacer un pequeñísimo repaso por lo que hemos hablado, sobre todo para la gente que ha venido un poquito más tarde, que les saludamos también otra vez de nuevo. Hola. Y nada, simplemente comentar que estáis con Cráter, que a finales de mes recibiréis a José Díaz allí en la Sala de Arte Joven de Avenida de América. Y continuáis también con Venecia Club de Lectura, que se puede apuntar la gente para escribir sus relatos y también participar en las presenciales cuando se empiecen a hacer, ¿no? Sí. Y que luego también vais a desarrollar este proyecto tan interesante en UARTE, que en principio de momento todavía no es participativo, pero que ya se verá y que ya nos iréis contando, ¿no? Supongo. En principio lo haremos pues en otoño, yo creo. Era lo que estábamos hablando con las directoras del centro. Y también pues no nos olvidamos del curso de comisariado dispositivo, que acabamos de acabar la edición de este año y que todavía queda un poquito para que se lance la del siguiente curso, pero que va a tener pues todas estas modificaciones de las que hemos hablado, tanto a nivel conceptual como a nivel también formal, con toda esta nueva tecnología que ha
que ha caído en nuestras vidas para quedarse, ¿no? Parece. Os voy a hacer una última pregunta que tenemos que tenemos aquí pendiente, porque ¿por qué? ¿Por qué podría ser interesante estudiar comisariado hoy en día? Nueva realidad, post-COVID, año 2020, siglo XXI. ¿Qué aporta estudiar, qué podría aportar estudiar comisariado desde vuestro punto de vista como docentes, como profesionales que lleváis tantos años? ¿Qué le podríais decir a la gente que puede significar esto de estudiar comisariado? Qué difícil. Bueno, una de las formas, yo creo que para entender el presente, ¿no? Para entender el presente y sus productos culturales, ¿no? Que cada sociedad los está produciendo todo el rato y los que se van a producir ahora seguro que son reflejo de lo que está pasando, no solo del COVID, mil cosas. Bueno, pues es una forma de entender el mundo, ¿no? Un poco en función de cómo se producen y qué se produce, ¿no? También un poco pues eso, como la forma de producir de los artistas y de las instituciones también dice mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, si te interesa, yo creo, pues trabajar dentro del ámbito cultural y te interesa el arte, pues es una buena forma para guiarte en este mundo, yo creo. Y para también, ¿no? En esa línea, pues adquirir algunas herramientas, conocimientos y metodologías de investigación experimental y experiencial, ¿no? También en esas dos líneas como que es donde también trabajamos más para generar distintas posibilidades. También decir que no es necesario tener una formación de historia del arte específicamente, ¿no? Que, bueno, en nuestro contexto tenemos muchas compañeras que vienen de filosofía, comunicación audiovisual, traducción, no sé, como otros backgrounds, y también eso es interesante, que el comisariado tampoco es y de Bellas Artes, desde luego, ¿no? Pero es que no es algo justo... como es una disciplina, lo que nos interesa también del comisariado es que es una disciplina bastante porosa y bastante abierta y en constante mutación, ¿no? Hablábamos como de ese evento fundacional de los 60, pues con Harald Seaman, Lucy Lippard, ¿verdad? Que es como a lo mejor el momento en el que se empieza a establecer que esa figura se desarrolla, pero desde entonces no ha dejado de mutar, ¿no? Y también nosotros y nuestro contexto y nuestras compañeras vemos como los perfiles son híbridos, como pues nosotros trabajamos tanto en comisariado como educación como investigación y pues quien trabaja también en relación a la crítica de arte, también desde la producción artística, ¿no? Como, bueno, que es un espacio bastante transversal desde donde también desarrollar unas metodologías que pueden ser interesantes para otras prácticas. Claro, tus propios intereses, ¿no? Claro, es que justo mientras lo estabais diciendo estaba pensando que es un complemento guay para cualquier cosa en realidad, ¿no? Imagínate si eres, yo qué sé, no sé, algo relacionado también seguramente con humanidades, me refiero, pero imagínate que tú tienes un interés muy concreto, a lo mejor con un tema, a lo mejor más relacionado, pues como por ejemplo las ciudades, la geografía. Pues en algún momento a lo mejor puedes tener estas herramientas para expresar tu conocimiento también a través de estas prácticas de investigación que decíais, que pueden desembocar o no en una exposición, pero que si tienes las herramientas para hacerlo, pues ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, puede ser relacionado con la música, con las artes escénicas, se me ocurre con un montón de disciplinas diferentes que no tienen que pueden estar, a las que le pueden venir bien un complemento de comisariado, ¿no? Sí, para nosotros en el curso lo más importante es que, o sea, como la experimentación con formatos distintos y que cada alumna desarrolle su investigación propia, ¿no? Como apoyar esa investigación y, bueno, pues mostrar un poco eso, como aportar herramientas, metodologías y contenidos también, ¿no? Y a lo mejor genealogías, bueno, pues sí que apoyar esa investigación, pero sobre todo que desarrollen sus propios intereses. Tampoco no nos interesa como que hagan comisariado como el que hacemos nosotros. Porque ya, claro. Y que está guay, o sea, si les gusta, pues fenomenal, pero que también la idea es que desarrollen sus líneas de investigación.
Bueno, ha sido un gran placer. Esta conversación se va a quedar grabada en Instagram TV. Me quiero despedir porque solamente tenemos 11 segundos, así que os mandamos un beso muy fuerte desde Expositivo. Muchísimas gracias por la charla y ahora pondremos toda la información para que os sigan.